próximo año yo verdaderamente lo veo muy complicado, lo veo complejo el próximo año sin duda, porque no veo voluntad política por parte de ninguno de los factores reales del poder como para ponerse de acuerdo y para poder sacar a este país de la postración en la que estamos. Entonces, pues francamente no sé cómo podamos superar la crisis en la que nos encontramos, pero bueno. Así están las cosas. Fíjese que se me ocurrió hace un rato, de a ver si usted me sigue en este asunto, hacer una pregunta. Y la pregunta es precisamente, ¿cuál sería la pregunta fundamental para usted que tendría que responder quien aspire a ser el presidente de este país en el 2018? ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Las preguntas que me pasaron, pues no me parecieron extraordinarias ninguna de ellas, ¿eh? O sea, no extraordinarias, le voy a decir, o sea, claro que me parecen importantes. O sea, me parecen muy importantes lo que usted dice. Me parece, de verdad, por supuesto, con mucha lógica. Pero yo lo estaba pensando y le voy a decir por qué. Porque hoy estaba escuchando por la mañana a mi compañero Pascal Beltrán y a mi querido amigo Ángel Verdugo. Y escuchaba precisamente que Ángel Verdugo hacía una serie de preguntas dirigida a un candidato en particular. Pero que después me puse a pensar, caray, pues qué importante pregunta, ¿no? De verdad, qué importante pregunta. Porque yo no creo que la lógica de tomar las decisiones que puedan salvar un país de algo sean decisiones que estén totalmente desvinculadas con las decisiones muy personales de la familia. Y además de todo, también igual que Ángel Verdugo lo decía y Pascal el día de hoy por la mañana, de verdad espero el momento en que alguno de estos personajes nos conteste esas preguntas. Mire, ahorita le voy a leer sus preguntas. Me dice, ¿estaría usted comprometido a terminar con la corrupción aún siendo de su partido? Me dice Claudia Aldama. Jeep me dice, ¿cómo combatir la inseguridad en el país? Eric Molina, ¿cuáles son sus proyectos en materia de educación, desarrollo social y seguridad durante los 6 años de su gobierno? Me dice José Luis León, no, imposible, eso es una utopía. Para designar gabinetes serán los mismos parásitos ignorantes y analfabetas de siempre, clase política y amigos del presidente, me dice Felipe Hernández. Open Mind. A la primera tranza se va usted a la, ya sabe a dónde, firme aquí, ¿está de acuerdo? Fíjese que esa sí se empieza a acercar a una cosa interesante, ¿no? Miguel Ángel Miranda dice, ¿cuál será la forma en que buscará la unidad entre todos los mexicanos? Esa también me gusta. ¿Cómo pueden probar que aman a México y que su candidatura va más allá del deseo del poder? No creo, doctora Juguete, que lo puedan probar, pero también es una pregunta interesante. Pedro Jonathan Rojo dice, ¿va a gobernar para los mexicanos y por México o solo para sus familias y amigos? Me dice ya que, ¿cómo solucionaría el problema de la inseguridad en el país? Me dice Albert también, Albert 101. Albert 111, perdón. ¿Realmente le interesa combatir la pobreza, la educación y sobre todo la inseguridad? ¿O simplemente quiere enriquecerse a costa de todos? El Jerry. Si te refieres a los delincuentes como parásitos, esa es una discusión que traen en mi timeline sobre la pena de muerte muy interesante. Javierón de San John me dice, ¿está usted dispuesto a renunciar si los ciudadanos se lo piden? Javier Rojas, ¿cuál es la garantía que puede ofrecerle a los mexicanos para que confiemos en usted, en su palabra y le permitamos gobernar nuestro país? Eso es lo que dice Javier Rojas. Lady Liuwa dice, Chilaquil será adoptada por los pinos. Aló, me dice, su gabinete y usted tienen las manos limpias. Más o menos esas son las preguntas que me han llegado precisamente hasta este momento después de haber soltado esa pregunta. Y de verdad, me dice también Francisco, o sea, podrías enviar por favor una felicitación a la Cuarita, más trabajadora por el Día del Contador, por supuesto que sí, lo manda a hacer plato, pero bueno, esa es otra historia. Pero de verdad yo quizá iría a preguntarle otro tipo de cosas a quien aspire a gobernar este país. Aspiraría a preguntarle, por ejemplo, oiga, ¿qué es lo que haría en el caso de que descubra usted a uno de sus hijos consumiendo droga? ¿Ha platicado con sus hijos de eso? ¿En algún momento los ha visto fumar? ¿Sabe, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, y aquí se lo cuento, ¿no? Hijos de altísimos funcionarios públicos de fiesta, y yo no sé si sus papás sabrán cómo toman, cuánto toman y con quién toman. No tengo la verdad ni la menor idea, pero también se los preguntaría. Le preguntaría, oiga, ¿se acuerda usted en qué momento le dio usted como presidente o como presidenta, si le dio pecho?
la primera vez que le dio pecho a su hijo o a su hija, o la primera vez que le dio una mamila, ¿en cuánto tiempo se la terminó? ¿Se acuerda si estaba viendo a su hijo o no? ¿Qué sintió? Le diría también, eh, oiga usted que se divorció, si es que se ha divorciado o divorciada, ¿qué tanto le importó el dolor de sus hijos? ¿Y qué fue lo que hizo por manejarlo? ¿Y qué más le preguntaría? No, si usted, por ejemplo, descubre a su pareja siendo infiel, ¿cuál sería también su forma de reaccionar al respecto? No sé, eh, tengo un millón de preguntas en la cabeza que creo que no se desvinculan con la forma o con ese proceso de decisión de manejar un país. Porque creo que todo tiene que ver con esa forma interna. Por supuesto que hay muchas cosas más que tienen que ver con conocimiento, ¿no? O sea, a ver, no quiero ser ingenuo ni venirle aquí a usted a hacer que llore a la hora de la comida, pero, o sea, por supuesto que tiene que tener un profundo conocimiento del país, creo que debe de tener una idea clara del país que quiere, creo que debe también, por supuesto, de saber de los problemas del país, de su forma de solucionarlos, de los problemas del mundo, creo que tiene que ser una mujer u un hombre culto, muy culto, entre varias cosas más. Bueno, a veces ni siquiera se necesita que sea culto, ¿no? Porque ha habido también casos de personajes que han gobernado países y que han sido maravillosos y que no precisamente han tenido que ser muy cultos. Pero creo que sí debe de tener muy avesado ese proceso de decisión y tener muy claras las cosas y tener muy claras cuál sería el bien mayor sobre todos los otros bienes o sobre los males que pudieran también apagar a otro bien. Me refiero a tomar una decisión, por ejemplo, que pueda afectar a una parte de la población, pero para eso lo contratamos, para tomar ese tipo de decisiones. Me parece muy interesante el ejercicio y lo invito a que siga mandando las preguntas que le haría aquel que dejaría la presidencia si el pueblo lo pidiera, me dice Ponchirris también, esa ya la habíamos más o menos como leído. Víctor González me dice, ¿qué quiere para su país? ¿Cómo piensa lograrlo y con qué gente cuenta para llevarlo a cabo? Me parece una pregunta pertinente, todas son preguntas muy pertinentes. Pero de verdad yo creo que le voy a decir la pregunta que yo le haría a quien salga como presidente de la República, a quien salga ya del mandato, no quien vaya a entrar. Y la pregunta sería, oiga, si estuviera aquí su madre, ¿la podría mirar a los ojos y decirle que hizo bien al país y que simple y sencillamente hizo todo lo que estaba en sus manos por el bien de México y que no siente ningún remordimiento por ninguna mala acción? Le creo decir que la respuesta sería no. Creo que a veces el ejercicio de gobernar, le vuelvo a decir, sin un dejo de ingenuidad, a veces es hacer cosas un poco malas, o por lo menos nos han enseñado, o por lo menos es lo que, por lo menos es a lo que estamos acostumbrados, o por lo menos es lo que vemos también en algunas series que tienen un trasfondo histórico bastante importante. Piénsele cuál sería la pregunta fundamental. ¿Con qué pregunta se atoraría usted aquel que quiera llegar a la presidencia? Pero que no pudiera ver para atrás, ¿eh? Que no pudiera haber verdaderamente ningún tipo de mentira. Otra de las cosas que quería platicar con usted tiene que ver con este asunto de Publi 13. Es un asunto genérico, tiene que ver con la gente de este país y con los medios de comunicación. Y yo lo comentaba, porque eso debe haber sido más o menos, ¿qué le calculo yo? En el 2002, 2003, 2004, cuando mucho, el asunto de Publi 13. No sé si usted se recuerda de qué se trataba. Fueron un grupo de vivales que se pusieron a sacar automóviles y lo que hicieron fue una especie de pirámide con los automóviles. ¿A qué me refiero? A ver, ellos le decían a usted, te vamos a dar un coche. Yo me acuerdo que en aquel entonces los coches que más salían era una camionetita Nissan X-Trail Sport, me parece que esa era, la que no sé si usted se acuerda que era muy bonita y era además como muy novedosa, ¿no? Que traía tracción 4x4 y traía un portaequipajes en la parte de arriba y se veía, como dicen los clásicos, muy perrona. Esa fue una de las más socorridas, por así decirlo, pero hubo otros modelos de coche, incluso los Smart, los empezaron a sacar estos señores de Publi 13. ¿Qué le ofrecían a usted? No te preocupes, vas a dar un solo pago y con ese pago vamos a ponerle publicidad a tu automóvil
y tú vas a pagar lo que te falta de tu automóvil a través de la publicidad y de los fines de semana de ir a una especie de caravanas en donde van todos los coches y entonces llaman mucho la atención. ¿Qué fue lo que hicieron en la realidad? En la realidad era una especie de pirámide. Agarraban el dinero de bastantes, iban sacando los automóviles, los iban entregando y usted si estaba en lista de espera, pues si le iba bien, porque había más incautos que daban el dinero, pues le daban su coche y si no, había perdido todo. Hoy precisamente que lo estaba rememorando en la mañana, una persona me habló y me dijo que sí, que efectivamente, que era un negocio familiar el que tenían, era una panadería, la tuvieron que vender para comprar el coche porque querían expandir horizontes. Y usted no me puede mentir, a ver, ¿cuál es de los grandes sueños que puede tener una persona en lugares como Guadalajara, en lugares como Monterrey, en lugares como la Ciudad de México, con un tránsito muy complicado y con distancias muy largas? Pues hay dos sueños, ¿no? Tener su casa y tener su coche. Y a veces tener el coche no es un asunto que tenga que ver con un asunto burgués, ¿no? O sea, ya tengo coche, no. Tiene que ver con ser más productivo en la chamba, tiene que ver con llegar antes. Hoy, además de todo, mucha gente también para ser más productivo en la chamba lo que está haciendo es comprarse una motocicleta, ¿no? Porque realmente las distancias están tremendas y el tráfico también. Pero yo creo que es una de esas grandes ilusiones que tiene la gente. ¿Y a qué me refiero y a qué voy con todo esto? Yo creo que nosotros como medio de comunicación, y quiero decírselo de frente, le hemos fallado de forma muy importante. Y le quiero ofrecer una disculpa. Porque a veces no tomamos en cuenta eso que pasa en las salas de la casa. Sí, fue muy importante y es terrible la repercusión del atentado en Manchester. 22 personas que perdieron la vida, muchos jóvenes. Sí, es muy importante el asunto de los guachicoleros, es muy importante el asunto de Eva Cadena. El que usted me quiera decir es un asunto fundamental e importante. Pero yo me pregunto de verdad, y a eso voy, ¿por qué los medios de comunicación lo hemos dejado a usted solo? ¿Por qué los medios de comunicación no entendemos que el drama de esta familia de la panadería que vendieron todo, que tenían una panadería artesanal y lo vendieron todo para comprarse un coche y para poder expandir horizontes, no nos es importante? No nos es importante de verdad en todos los millones de hogares de mexicanos que hay, más de 30 millones, que un día de verdad, esa noticia no va a salir en las 8 columnas. Esa noticia no va a salir finalmente en los interiores, en las notas importantes, pero es una noticia que va a impactar para siempre la vida de una familia, que se las va a cambiar para siempre. Las lágrimas, el dolor, que esa noche cuando se dieron cuenta que ya no les iban a entregar ningún automóvil, sufrieron entre todos, cómo tuvieron que llorar, cómo tuvieron que ponerse de acuerdo en qué más demonios iban a vender para poder pagar lo que un par de barbajanes les quitaron engañándolos. Y además de todo un engaño que fue tan público, porque se veían los automobilitos ahí en la calle. Obviamente jamás les dieron los permisos de publicidad, porque estaba prohibido. Y además de que no les dieron los permisos de publicidad, pues bueno, muchos de ellos circulaban nada más con la leyenda Publi 13, porque era finalmente una propaganda para ellos, para más incautos, ¿no? Y ahí los tenían circulando por toda la ciudad. Y esos dramas que usted vive todos los días, y ese drama de cuando llegó su esposo después de que le habían entregado el aguinaldo y lo asaltaron, y ese drama de cuando lo treparon en una patrulla y le quitaron todo lo que tenía y lo llevaron cajero a cajero, y ese drama, por ejemplo, de una chava de 15 años que a lo mejor va en un microbús y un cerdo se le acercó y ya sabe, un arrimón. Y llegó llorando, verdaderamente empapada en lágrimas porque no entendía por qué alguien podía hacer eso con ella. Y nos hemos olvidado de usted, nos hemos olvidado de esos dramas que son total y absolutamente reales. Y yo creo que tenemos que pedirle a usted y ofrecerle una gran disculpa, porque tenemos que acercarnos más a la gente, tenemos que estar más con usted y tenemos que estar más ciertos de que la comunicación tiene que ser así, la comunicación tiene que ser para resolverle a usted problemas. Si tenemos una concesión del gobierno para utilizar ay Dios, bueno, para utilizar la frecuencia en la que estamos transmitiendo, el espectro radiofónico, ándale sea, desapentóntate. Si tenemos una concesión para eso, ¿sabe para qué es? Para servir, para tratar de transformar este país. Muchas veces podemos tener puntos de vista muy distintos.
Usted puede ser López Obradorista, puede ser del Mazo, puede ser de Josefina Vázquez Mota, de Delfina, del PRD, del PAN, de quien usted quiera. A mí todos los días me acusan de que soy de todos los partidos, cosa que me da mucho gusto, porque ya cuando me dijeron que soy de todos los partidos, entonces ya hice una parte bien de mi trabajo, ¿no? El día que nada más me dijeron de alguno, pues a lo mejor me faltó zumbarle a los demás. Pero independientemente de eso, que nosotros estamos aquí para tratar de cambiarle la vida. En la medida de lo que podemos, en la medida de denunciar, en la medida de ser para usted. O sea, no podemos resolver los problemas porque no somos gobierno. Pero lo que sí podemos ser es un megáfono para sus problemas. Y los hemos dejado solos. Y de verdad creo que eso es algo que no debemos de hacer. Porque este tipo de cosas, fraudes como los de Publi 13, se pueden presentar muchísimas veces y en muchas ocasiones. Y en la medida de que nosotros estemos cerca, de que lo podamos denunciar, pues vamos a ser mucho más efectivos para este objetivo. Y yo reitero y le ofrezco una disculpa y le pido que estemos más cerca, porque sí, nos hemos ido con la de 8 siempre y hemos dejado las de 8, las de 8 días, las de 8 horas de no dormir, las de 8 días de no comer de usted, las 8 meses, los 8 años de buscar a un familiar, y tenemos que estar con usted. Y es la única forma en que vamos a salir adelante y que vamos a evitar este tipo de abusos, de malditos infelices que se quieren enriquecer a costa de usted, a costa de sus ilusiones, a costa de sus ganas de progresar. Yo le prometo que no podemos y no debemos y no estaremos más lejos de usted. Hacemos una pausa y ya lo sabe. ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Con qué se atoraría? Perdóneme el término tan florido, pero ¿con qué se atoraría al próximo presidente de la República o presidenta de la República, si usted le quiere decir así? ¿Con qué pregunta? ¿Cuál sería para usted fundamental? Con una que no se pueda salir y que nos diga de verdad de qué está hecho.